no se alcanza, así que deja tus quejas, vos mucho friegas. No hay mal que por bien no venga, Dios lo presenta. Aunque la tormenta te atormenta tu alma, pronto sale el sol y todo se calma. Por medio de la tempestad cae el aguacero que hace crecer las flores del divino jardinero. Dios permite pruebas en su gran poder y providencia para que podamos florecer. La vida es hermosa y tan preciosa, que se cumpla la divina voluntad de Dios tan armoniosa. Si tú te preguntas por qué la vida fue así, acuérdate que Jesús camina junto a ti. Sacúdete del pasado, marcha con Cristo a tu lado, repite el coro cantando. Sonríe, Cristo te ama, querido hermano y hermana. No hay razón de llorar, la cara hace cambiar con una sonrisa deprisa. Sonríe, Cristo te ama, tiro el arte y exclama. Eres un hijo querido y muy bendecido, no te des por vencido, amigo. Sonríe, Cristo te ama. Otro día lindo para agradecer, voy alabando a Dios con todo mi ser. Pararararara, pararararara, pararara. Sonríe, Cristo te ama. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas. Sean bienvenidos el día de hoy a su programa que se llama Si tiene duda, el sacerdote acuda. Estamos, queridísimos hermanos, el día de hoy, en el domingo 5 de septiembre del año 2021. Son aproximadamente las 10:05 de la noche. Bueno, me retrasé con 30 minutos, una disculpa por favor, porque tuve misa de 8 de la noche. Una disculpa por favor. Y fíjense que el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, la oración en la Biblia. Estamos en nuestra temporada número 2, episodio número 15 de este programa que se llama, y he dicho, si tiene duda, al sacerdote acuda. ¿Por qué razón voy a tratar este tema sobre la oración en la Biblia? Sencillo, porque estamos celebrando en este mes de septiembre el mes de la Sagrada Escritura. Usted podrá decir, padre, pero estamos celebrando más que nada el mes de la propia patria, ¿no? El mes patrio. Pues no. Antes que ser hijos de Miguel Hidalgo, somos hijos de Dios. Y por tanto estamos celebrando en este mes de septiembre el mes de la Sagrada Escritura. Por tanto, queridísimos hermanos, estén al pendiente de todas las actividades que en sus parroquias se vayan a realizar en este mes de septiembre. Al menos hablo acá en la diócesis de Celaya, donde tendremos una semana bíblica, la intronización de la Sagrada Escritura en nuestros propios lugares, en nuestros propios hogares, o también en nuestras propias Eucaristías, en nuestras propias parroquias o comunidades donde haya templos. Tendremos todas esas actividades en este mes de septiembre. Y más cosas que podemos tener en cuenta para resaltar el valor de la Sagrada Escritura. Y también un servidor ha hecho pequeños, podríamos decirlo así, informativos. No dura ni un minuto, de datos interesantes sobre la Biblia, que puede usted consultar en esta propia página de Facebook, donde en 30 segundos, en 15 segundos te digo datos interesantes sobre nuestra Sagrada Escritura. Bien, vamos a comenzar, queridísimos hermanos. Recuerden por favor que estoy transmitiendo totalmente en vivo desde la página @Padre Micael. Desde esta página puede usted mandar sus propias felicitaciones, saludos y por supuesto lo más importante que hace es que este programa siga adelante, además de evangelizar y pasar un rato bastante ameno contigo, es también que mandes por favor tus propios chistes. Todo esto con la intención de pasar un rato bonito, un rato agradable, en el cual tú y yo podamos dialogar de alguna manera y hacértela en la noche, que estamos ya casi por terminar el día, domingo 5 de septiembre, pasarla un tanto a gusto, ¿sale?
Porfas, ese es el fin de nuestro programa, recuerden, chistes y poder formarnos. Saludos con todo gusto y demás a la gente que pueda escribirnos a esta página de Facebook, @Padre Micael. Bien, queridos hermanos, voy a comenzar entonces. Primera cosa a destacar, ¿qué es la Sagrada Escritura? ¿Qué es la Biblia? Y la Biblia, hermanos, no son un único libro. Yo recuerdo que cuando vi la Biblia dije, es un librote así, no manches, o sea, desde el inicio hasta el final solo es la Biblia. No, la Biblia son toda una biblioteca. La palabra Biblia viene de biblios, que significa conjunto de libros. Contiene por tanto una variedad de textos, narraciones alegóricas, es decir, narra cosas, sucesos o hechos, utilizando, la imaginación y el recurso literario para narrar diferentes cosas. Narraciones alegóricas, reporte de hechos, himnos, textos de la ley, cánticos de amor, incluso se pueden encontrar pequeñas novelas. Todo con la finalidad de darnos a conocer cómo es Dios, cómo responde el hombre y cómo el propio Dios sigue amando al hombre hasta el infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. Por tanto, la Sagrada Escritura en una serie de textos narra la historia de Israel y los inicios de la Iglesia Católica. Esto en los Hechos de los Apóstoles, si recordamos, y también con los Evangelios y con San Pablo. En esta red se entretejen en la Sagrada Escritura como preciosas perlas brillantes las oraciones. Una y otra vez la gente ha levantado sus brazos para conectar el cielo y la tierra. Tanto para los cristianos como para los judíos, todo comienza y termina con una oración. Resultó que cuando Moisés alzaba las manos, voy a leer un texto, ¿verdad?, de Éxodo 17, 11, 12. Resultó que cuando Moisés levantaba las manos, vencía a Israel, pero cuando las dejaba caer, vencía a Amalec. Como se le cansaban las manos a Moisés, acercaron una piedra. Se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. En tanto que Aarón y Hur le sujetaban las manos cada uno por un lado, y así sus manos se mantuvieron en alto hasta la puesta del sol. La oración, queridos hermanos, una de las formas como podemos hacer oración es haciendo uso de la Sagrada Escritura. Es lo que queremos ver el día de hoy. Y este texto nos los da a conocer. Como en la Sagrada Escritura también hay textos que nos invitan a hacer oración. Textos que nos dicen cómo hacer oración. Porque hacer oración es platicar con Dios. Pero también platicamos con el cuerpo. Nuestro cuerpo, queridos hermanos, también habla hacia Dios. Y para ello nuestras posturas, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser tiene que estar acorde a lo que estoy haciendo en ese momento. Es decir, si estoy haciendo oración hablando con Dios, mis manos, mis pies, mis oídos, todo mi ser tiene que estar concentrado hacia esa oración, hacia ese platicar con Dios. Una vez alguien contó y descubrió un total de 215 oraciones en las Escrituras. Fíjense, 215 oraciones en las Escrituras. Y no pocas veces tales oraciones se encuentran en los puntos de inflexión y en los momentos clave de la relación con Dios. Orad sin cesar, recomienda San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Llama la atención que las oraciones dentro de la Sagrada Escritura aparecen en momentos en los cuales son caóticos para el personaje principal de la historia. Que bien sabemos, el personaje principal siempre es Dios, pero de alguna manera el hombre claramente también es un protagonista, coprotagonista de la historia. Y llama la atención que en muchas ocasiones cuando el coprotagonista, que es el ser humano, está en dificultades, lanza una oración hacia Dios. Orad sin cesar. Bien, por tanto, ¿qué dice entonces la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Conforme a lo que hemos dicho de la oración. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia? La historia de Israel es la historia del descubrimiento del único Dios verdadero. Ojo, nuestros hermanos en la propia fe, nuestros hermanos mayores, los judíos, los israelitas de esta religión,
son nuestros hermanos mayores porque ellos se les dio a conocer el único Dios verdadero. Por ello son nuestros hermanos mayores. La primera persona en la Biblia que entra en un intercambio vivo con este Dios, es decir, que oró, fue Abraham. ¿Dónde podemos ver a este Abraham? Porque recordemos que le cambia el nombre al propio Dios. Primero se llama Abraham y luego se llama Abraham o Abraham. En Génesis 20:17, Abraham dice: escuchó a Dios, estuvo dispuesto a partir donde Dios quisiera y hacer lo que Dios quisiera. Cuando Abraham vio que Dios quería aniquilar la ciudad pecadora de Sodoma, intercedió por ella. Incluso luchó obstinadamente con Dios. Su intercesión por Sodoma es la primera gran oración de petición en la historia del pueblo de Dios. La oración de petición es la oración que comúnmente nosotros hacemos, de pedirle algo a Dios o de interceder por otras causas o por otras personas. Recordemos el dicho, que quien por otros pide, por sí aboga. Y es interesante que el primero que aparece aquí hacia un diálogo entre él y Dios, y hasta le dice, ¿verdad? No se vaya a enojar mi Señor que tanto me ama, si yo le hiciera una petición. O sea, como que es interesante cómo el propio Abraham le habla a Dios con respeto, pero hasta cierto punto con una confianza de poder pedirle tal vez cosas que ya el propio Dios determinó, pero que el propio Abraham apela a la misericordia y amor de Dios en la propia oración. Por eso lo podemos hacer. Claro, rogarle a Dios, pedir a Dios, interceder por la gente delante de Dios con esa confianza de que puede escucharnos. Tal vez se puede hacer lo que le pedimos, pero si no se hace, es porque se hace la voluntad de Dios y se hace lo mejor para todos nosotros. Esa es la gran confianza. Por tanto, ya hemos dicho, ¿verdad? El primero, decir una oración, hacer una oración, un diálogo entre él y Dios, de intercesión, el propio Abraham, cuando el propio Dios quiere destruir la ciudad pecadora de Sodoma. Y me llama la atención que en esta oración que hace el propio Abraham, más adelante, ¿verdad? El propio Abraham le dice a Dios que si hay un justo, que si hay tres justos, va de mayor a menor, ¿no? 150, 100, 70, 80, y termina creo que como en 10. Me llama la atención que algunos escritores actuales, o un poquito anteriores también, escriben que tal vez el propio Abraham al final dijo, y si existiera un solo justo en ese lugar, no los destruiría, dice Dios. Y dice, no es bíblico, pero me llama la atención cómo lo han compuesto. Entonces Abraham desde ese momento se va a vivir con las propias personas en ese lugar, para que Dios no destruya ese lugar. Interesante la propia oración de intercesión. No solamente pedirle a Dios, sino también ponernos a disposición de Dios para nosotros poder ser la solución a ese problema que le estamos pidiendo. Porque podemos pedirle a Dios muchas cosas, pero no nos gusta comprometernos. Y quien pide, se compromete. ¿Sale? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Yo le pido algo a Dios, pero también tú qué vas a poner de tu parte. No es un trueque, no es un trato, sino más bien, si quieres que algo suceda, las dos voluntades deben coincidir, la divina y la humana. Debes poner parte de ti para que esto suceda, o para que suceda alguna cosa que quieres que sea para el bien de todos. Me llama la atención que más adelante nos damos cuenta que Dios escucha al propio Abraham y estuvo dispuesto a partir donde Dios quisiera y hacer lo que Dios quisiera. Cuando Abraham vio que Dios quería aniquilar la ciudad pecadora de Sodoma, intercedió por ella. Incluso luchó obstinadamente con Dios. Su intercesión por Sodoma es la primera gran oración, como hemos ya dicho. Desde Abraham, Israel reza. El pueblo de Israel reza desde Abraham. Los principales guerreros de la oración en el Antiguo Testamento son Moisés. Primero, llama la atención que también Moisés, el Señor le hablaba cara a cara a Moisés con Dios, como se habla con un amigo. Fíjense, esta es la descripción más hermosa de lo que es la oración. Ojo, ¿qué es orar? Hablar cara a cara con Dios como se habla con un amigo. Eso es hacer oración. Me llama la atención que mucha gente dice, padre, pero es que yo no sé hacer oración.
Tranquilos, la cosa es la práctica. ¿Cómo se enseñó usted a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. ¿Cómo se enseñó a hablar? Pues hablando. ¿Cómo se enseñó a memorizar recetas o a memorizar cosas? Con la práctica. Y lo mismo la propia oración, la propia meditación, el propio estar leyendo y la propia concentración y muchas cosas, la práctica, una y otra y otra y otra vez, hasta que bendito sea Dios, todo se acomoda en su lugar y podemos entonces hablar con Dios como si se hablara con un amigo. Éxodo 33:11. Otro personaje que se da a conocer en el Antiguo Testamento que hace oración es el propio David, a quien la Biblia designa como el autor de los 150 salmos. ¿Sí? En su Biblia, en ese libro que está por ahí acumulando tierra en su casa, pregúntese por favor, ¿dónde está su Sagrada Escritura? ¿Dónde la tienen? Me llama la atención que muchas personas tienen la Sagrada Escritura donde en algún lugar de su casa, en un altarcito que ya está bastante mosqueado, que si vas y le soplas me cae, que ahí encuentras yo creo que hasta los ácaros de Miguel Hidalgo. Y llama la atención que tienen ahí la Biblia, pero abierta simplemente donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero hasta ahí nada más. De repente sucede, qué mala onda, ¿no? Entonces, por favor, hermanos míos, por amor de Dios, ayúdenos a ayudarle a que por favor lea la Sagrada Escritura, no la tenga simplemente como una cosa para tenerla ahí acumulando tierra, por amor de Dios. Este personaje David, como hemos dicho, se le atribuyen los 150 salmos. Y también se le atribuye al rey David las mañanitas. Esto es mentira, ¿eh? No, al rey David no se le atribuyen las mañanitas de manera verdadera, ¿eh? Porque estas son las mañanitas que cantaba el rey David. No es cierto. Yo me acuerdo que una vez un compañero en el seminario, que si me está viendo Agustín Lino Salinas, un gran compañero del seminario, él por nada más hacernos reír, porque tenía un carisma tremendo para hacernos reír a todos los de la clase, le preguntó al profesor de guitarra: oiga, profe, ¿y el rey David sí compuso las mañanitas? Cuando dijo eso nos quedamos como en shock, como de ¿cómo? Pero después cuando estás cantando las mañanitas te acuerdas, ¿no? Que cantaba el rey David. No las inventó el rey David. Pero sí se dice que inventó los 150 salmos de las Sagradas Escrituras. ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Lo que comúnmente en la Eucaristía escuchamos después de la primera lectura. ¿Qué son los salmos? Los salmos nos dice el Yucat, que voy a estar leyendo cositas de este libro genial, el Yucat, que espero se lo hayan comprado. Y si no, pídanmelo nuevamente, por amor de Dios. En la parte de la descripción de este propio programa, pongan por favor su propio correo electrónico para mandarles el Yucat, por favor, si alguien lo quiere en digital. En el número 473 nos dice el Yucat que los salmos son, junto al Padre Nuestro, ojo, el mayor tesoro de oración de la iglesia. En ellos se canta de modo incesante la alabanza de Dios. Son una colección, que se remonta en parte a varios milenios de cantos y oraciones que se rezan aún hoy en la comunidad eclesial, en la llamada liturgia de las horas. Los salmos son de los textos más hermosos de la literatura universal y conmueven también inmediatamente a los hombres modernos por su fuerza espiritual. Israel clama a Dios por la tarde y en la mañana, al mediodía, dice el Salmo 55. Y del verso del Salmo, 7 veces al día canto tu alabanza. Emana la liturgia de las horas de la iglesia y encuentra un eco lejano en la oración que los musulmanes realizan 5 veces al día, el Salat y el Tawaf, en dirección a la Kaaba. En el Nuevo Testamento la oración arranca con el himno de la alabanza de María, el Magnificat. Veamos, ya hemos dicho, modelos de oración: Abraham, Moisés, David, hablar con Dios como si fuera un amigo. Están los salmos, y los salmos, como hemos dicho, son cánticos, son oraciones, como dice el Yucat, por el cual, ¿verdad?, hacemos oración.
Me llama la atención que cada salmo, bendito sea Dios, se atribuyen todos al rey David, pero se atribuyen, tal vez no los escribió totalmente él todos, de manera muy escrupulosa. Cuando uno hace exégesis, bueno, yo no hago exégesis, cuando hacen exégesis los que sí saben de Biblia, me llama la atención que se descubren entonces que a veces hay palabras o lenguajes que no coinciden con otros salmos. Por tanto, se da a entender en ocasiones que no todos los salmos fueron escritos por el rey David, los 150. Pero aún así, sigamos pensando que tal vez todos los hizo él. A lo que voy es que cada uno de estos salmos trae una intención especial para dirigirse a Dios. Salmos de alegría, de sanación, de oración de intercesión, hasta hay salmos de maldición, en el cual se dice tal cual que el vientre de mi no sé qué, mi enemigo, nunca florezca y se pudra su generación, bla, 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 bla. Sí, también existen así salmos. Esto nos habla, queridos hermanos, de que la persona que estaba haciendo los salmos hablaba con Dios como un amigo y decía lo que realmente sentía. Y qué tan válido el día de hoy es delante de Dios decirle lo que sentimos, porque a veces andamos buscando personas con quien desahogarnos, que no nos vaya a juzgar, que no nos vaya a decir que somos malas personas. Y andamos buscando a veces psicólogos que ayudan muchísimo, claramente está, o otras personas que la neta son bastante no confiables para poder decir lo que siento. Y ahí tenemos a Dios. Y podemos nosotros leer algún salmo que coincida con mi estado de ánimo y ayudarme a sacar, ayudarme luego a hacer mi propia oración a partir de un salmo. Esto es hermoso. Y entonces es interesante que estos salmos entonces, que se prestan tanto para la oración, por un estado anímico que es muy preponderante en cada uno de ellos, ha servido para la Iglesia Católica por liturgia de las horas. Sí, un sacerdote, un servidor, trata de rezar al menos 3 veces al día. Soy diocesano, ¿verdad? Para mí está obligado el que rece laudes, vísperas y completas por mi pueblo, por todos ustedes. Y están compuestos la liturgia de las horas por los salmos. Siempre recitamos 3 salmos. En laudes, en vísperas, en completas 1 y a veces son 2. Salmos que, como he dicho, nos ayudan a hacer nuestra oración para elevarnos en la contemplación con Dios. Bien, eso para tenerlo en cuenta, por favor. Y más adelante, el Yucat comenta, ¿verdad?, que la primera oración aparece en el Nuevo Testamento, es el himno de alabanza de María en el Magnificat. Se comenta, Jesús, dice el Yucat 474, aprendió a orar en su familia y en la sinagoga, pero Jesús superó los límites de la oración tradicional. Su oración mostraba una unión tal con el Padre del cielo como solo la puede tener quien es el Hijo de Dios. Una de las oraciones más hermosas de Cristo se encuentra en Efesios 1, del 3 al 14. Pero la medida de toda la oración en las Escrituras es la oración de Jesús, que gira en torno a la frase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. La oración de Jesús debe ser el modelo de cada uno de nosotros. ¿Sale? Modelo en el cual cada uno de nosotros debe tener en cuenta cómo hacer oración, como un hijo con su padre. Por tal motivo, es interesante ver en Jesucristo cuando va a hacer oración, y nos lo describe el Nuevo Testamento, cómo en ocasiones Él busca los lugares apartados para entrar en comunión con Dios. Lugares apartados que la neta creo que una de las grandes cosas que podremos mendigar muchas personas es realmente tener un momento de silencio en casa. Sé que nuestra vida es ajetreada, venir, entrar, subir, bajar, venir y ir. Pero en ocasiones sí hace falta ese silencio. Es hasta medicinal. De manera psicológica es necesario, de manera espiritual por supuesto, para adentrarnos en nosotros y poder entrar en diálogo con Dios. A lo que voy es que me llama la atención cómo el propio Jesucristo buscaba los lugares siempre solitarios para hacer oración. Y después podemos ver cómo el propio Jesucristo, cuando Él está haciendo otras cosas,
que está haciendo oración, me llama la atención que él siempre dice, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es, creo que genial, darnos cuenta que sucede con el propio Jesús, ¿verdad? Él decir, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, no es buscar que Dios haga lo que yo quiero. Santo Tomás de Aquino, hay un texto muy interesante en la encíclica que se llama Dios es amor, Deus caritas est, primera encíclica del Papa Benedicto XVI, que invito a leer, por supuesto, en el cual comentaría que la oración muchos piensan que es el querer cambiar la voluntad de Dios sobre una cosa. Que si Dios dijo, esta persona va a morir, pero por mi oración no va a morir, pues es cambiar la voluntad de Dios por la oración. Muchas personas de repente piensan esto. Y mucha gente que hace oración piensa que es así. Y Santo Tomás de Aquino comentaría que casi es eso, hacer oración. Pero me llama la atención que el propio Benedicto XVI comenta, no, hacer oración no es cambiar la voluntad de Dios, es pedirle la fortaleza a Dios de que se haga lo mejor para nosotros, que aquello que vaya a suceder, bueno o malo para nosotros, sea lo mejor, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Ahora sí que la oración, hermanos, es buscar la fortaleza de Dios ante las cosas que estamos viviendo, mas no querer que nuestro caprichito se cumpla a base de estar ruegue y llore. No. Tenerlo en cuenta, por favor, porque a veces pensamos que eso es la oración. Y es hermoso, como hemos comentado, lo que el propio Jesucristo, que claro nos regala el Padre Nuestro, pero llama muchísimo más la atención que su oración siempre gira en torno, hágase tu voluntad, mas no la mía. Vaya, me llama también la atención que hay un pensador que se llama Orígenes, no es santo, pero genial el señor Orígenes, que comentaría en este pasaje de la Escritura, donde el propio Jesucristo está en el huerto de los olivos y está haciendo oración con su Padre y le dice, ¿no? Padre, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es decir, Orígenes comenta, el cáliz significa sacrificio. Jesucristo entendía, sabía cómo iba a morir el cáliz, pero le atormentaba tal vez poder morir de esa manera atroz. Y le decía al propio Dios, que pase de mí este cáliz, no lo quiero, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y en la oración es donde encontró la fortaleza para seguir adelante y hacer la voluntad de Dios. La oración no es cambiar la voluntad de Dios. La oración es buscar la fortaleza que nos da Dios ante las cosas que tal vez en ocasiones no nos parecen o creemos que no son buenas para nosotros. Hasta aquí es la pequeña introducción, queridos hermanos, sobre qué es la Biblia, la oración en la Biblia, quiénes han hecho oración en la Biblia, modelos de oración en la Biblia, Jesucristo como modelo de oración en la Biblia. Y ahora vamos a entrar a una pequeña catequesis para darnos cuenta que la propia oración debe tener unas características esenciales, tomadas claro de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para tenerlo, queridísimos hermanos, en cuenta. Unas cuantas directrices de cómo debería ser la oración desde la Sagrada Escritura. ¿Cómo debe ser? Bien, antes de empezar con esto, voy a leer algunos de los propios comentarios que me han mandado el día de hoy cada uno de ustedes. Le agradezco a la gente que está conectada, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Bien, José Antonio Padierna, corazoncito, muchísimas gracias José Antonio Padierna, Dios te bendiga. ¿Quién más por acá? José Armando Padierna, José Antonio Padierna, muchas gracias. Prado JG, muchas gracias. José Antonio Padierna, Paola Mariel, manita haciendo oración, muchas gracias. ¿Quién más por acá? Carmen MDK, buenas noches, Padre Miguel, Dios lo bendiga, gracias igualmente. Pati Corona, buenas noches, Padre, bendiciones para usted y su familia, muchísimas gracias. Para todos hace bastante ganas de que necesitamos oración. Por cierto, al final del programa voy a darles a conocer una noticia bastante interesante. Paren la oreja por amor de Dios.
Si no me acuerdo, me recuerdan por favor de la gran noticia que tengo que comunicarles que pasará con un servidor la próxima semana. Judith Monasterio, manitas haciendo oración. Juanita María Salazar haciendo oración, manitas. Marta López, hola, buenas noches, Padre Miguel, gracias por sus enseñanzas, saludos cordiales, gracias. Marta López. ¿Quién más por acá? Yadira Sánchez, manita haciendo oración. Creo que eres tu hija, ¿verdad? La que cumplió 15 años, qué elegante, Dios mío, qué elegante. ¿Quién más? José Antonio Padierna, corazoncito. José Antonio Padierna, hola, buenas noches, Padre Miguel, le voy a hacer una pregunta. ¿Es malo el juego de Free Fire? Es un juego de matar a los que salen ahí en el juego, nada más se trata de matar. Bien, sería bueno más adelante que hiciera yo un programa especial para contestarte esa pregunta, ¿no? De antemano debo comentarte lo siguiente, un servidor juega en ocasiones Free Fire, un servidor. Y aquí los niños podrán decir, padre, ves papá, no pasa nada, el padre juega. Tranquilos. Ya ven que siempre los niños buscan equipararse con los demás sin darse cuenta de que no se puede equiparar uno con una persona, no se puede, porque no somos iguales. Yo soy un sacerdote, tengo 36 años y los niños lo más seguro es que tengan que 8, 10, 12 años y no son sacerdotes. No tenemos la misma enfoque de la vida, ¿no? La misma preparación. Vamos a ver. ¿Se puede jugar? Por supuesto. El juego nos invita a desarrollar algunas habilidades y el juego en varias ocasiones nos ayuda a sacar el estrés, ¿no? Pero también el juego, cuando se usa de manera desmedida, hace que los niños estén encasillados en un mundo ficticio y que después de ese mundo ficticio, en varias ocasiones cuando los niños tienen un desequilibrio psicológico, lo puedan llevar a la práctica en las cosas reales. Ejemplo, los propios niños que en Estados Unidos, lamentablemente, recuerda que en Estados Unidos la provisión de armas es muy rara. Uno puede comprar armas como si fueran chocolates. Vaya, por lo de la tercera enmienda y que cada quien puede respetar su lugar y no sé qué. No voy a meter en broncas, pero llama la atención que ya es fácil conseguir armas, mucho más fácil que en México. Ya las compras. Y los niños están acostumbrados a estos juegos violentos. Cuando alguien se acostumbra a este juego violento, se acostumbra porque ya fue un límite bastante grande. Ya está jugando todos los días casi 13 horas, ya está comiendo, durmiendo y haciendo eso. ¿Por qué gente así? Niños así. Porque mientras menos bronca me dé el niño, yo como papá, yo voy a estar muy tranquilo. Por tanto, me llama la atención que estos jovencitos pasan del juego a la realidad. Y por un desequilibrio todavía emocional o psicológico, tienen la intención entonces de matar a muchos de sus propios compañeros. Esto habla de los tiroteos en Estados Unidos, de las escuelas, también hace poco tiempo, me acuerdo si en Monterrey, no recuerdo con exactitud, un niño que entra y mata a 2, 3 personas y luego se mata a sí mismo, una preparatoria en un colegio, si no mal recuerdo, secundaria, preparatoria. Esto nos habla entonces de que el juego no es el detonante de que un niño sea malo, sino que los videojuegos en exceso y más las carencias afectivas, súmele más las carencias afectivas y el no cuidado de los padres, hace que un niño entonces haga tonterías con su propia vida. Vaya, me llama la atención, hay jovencitas que el día de hoy de 13, 14 años están en un OnlyFans. ¿Qué es un OnlyFans? Es donde uno, ¿verdad?, sube contenido pornográfico o erótico, pero a cambio de que una persona se suscriba por mes, recibiendo dinero por enseñar mi cuerpo. Vaya, esto también llama la atención de cómo es posible de señoritas de 15, 16 años menores de edad haciendo esto. Ya también hablaremos de que quién consume esto. Que como diría el Papa Francisco hace poco tiempo en una entrevista que le hicieron, la última entrevista que le han hecho al Papa, por favor vean esta entrevista, ahí me quedó con el ojo cuadrado, me encantó cómo responde el Papa, es una persona genial, y me llama la atención que él dice, esto de la pedopornografía, o sea, la pornografía en menores de edad, por supuesto que es un delito y una aberración, y él comentaría, la gente sabe quién hace esto.
Los propios gobiernos saben quién hace esto. Tenemos que pararlo, eso no está bien. Y lo sabemos. Tolerancia cero, también dentro de la Iglesia Católica en los abusos. Me llama la atención que muchos comediantes siempre escuchan la palabra sacerdote y rápidamente relacionan el sacerdocio con el darnos cuenta de la pedofilia, sin percatarnos que el dato más duro dice que el abuso a menores aparece en papás, en padrastros y en hermanos y en primos de las familias, más no tanto en el sacerdote. Pero ya saben, es comedia tal vez o simplemente ignorancia brutal. Bueno, a lo que voy de querer decir esta parte de los juegos. En exceso hace daño, más sumado a la carencia afectiva, no sentirse querido el jovencito, y más el descuido de los padres y la mala educación que se le da en casa. No es que un niño por el juego se haga malo, no. El juego no es malo en sí, porque lo que quiere simplemente es liberar adrenalina, enojarte, sacar lo que traes, desestresarte. Pero tienes carencias afectivas, si tienes carencias emocionales, por supuesto que el juego te va a dar un cauce de qué hacer con tu vida, que es matar. Entonces, el juego no es malo ni son cosas del diablo, sino en exceso, sumándole la carencia afectiva y la carencia de educación. Y además hay algunos juegos que por supuesto son solamente para mayores de edad, por la violencia que se ve ahí, ¿no? Entonces, si el jovencito ya más o menos está maduro en esa concepción de poder ver eso, pues adelante. Bendito sea Dios, en Free Fire, si no me recuerdo, no hay pornografía. En otros juegos que sí acceden los niños rápidamente, sí la hay. En esta no. Bendito sea Dios, creo que entender que no. En Free Fire. Entonces creo que no es pecado siempre y cuando haya reglas. 2 horas, 1 hora. Aquí en mi casa, aquí con mis sobrinos, que les encanta jugar Free Fire, que son los que me enviciaron a mí un poquito en Free Fire, y no lo he puesto en la computadora porque no quiero, punto. Lo traigo en el celular, el Free Fire. Me llama la atención que en mi casa hay una regla. Los domingos no hay Free Fire. Los domingos los niños no juegan Free Fire. Pueden jugar en la tarde 1 o 2 horas y hacer sus labores y sus tareas y demás. Pero el domingo no hay. 0. Se puede, adelante. La cosa es ir educando al jovencito para que no todo lo que quiera diga que sí a lo que quiere. También saberlo controlar en sus emociones y en sus deseos. ¿Sale? Para que tenerlo en cuenta. Espero haya contestado más o menos tu pregunta, José Antonio Padierna. Miriam Lugo, gracias por compartir tanto y saludos. Pues ni tanto tú. Leti Tobar, manita haciendo oración, muchísimas gracias. José Antonio Padierna, muchísimas gracias, espero que te haya servido la respuesta. Tito García Rangel, manita haciendo oración. Lupita López, muchas gracias. Bien, por allá, José Antonio Padierna. Gabriela Guzmán Rico, manita haciendo oración, muchísimas gracias. ¿Quién más por acá? Diana Arzola mandó 75 estrellas, muchísimas gracias Diana Arzola, Dios te bendiga. Hace mucho que no me dan estrellas, pero no te preocupes, Dios te bendiga, muchas gracias. Miriam Guerrero, manita haciendo oración, muchísimas gracias. Paz Olivares, un corazoncito. ¿Quién más por acá? ¿Quién más? Jessy Tobar, un corazoncito. Armando Granados, manita haciendo oración. Diana Arzola, buenas noches Padre Miguel, Dios te bendiga, gracias Diana Arzola por tu apoyo económico. Armando Granados, que Dios lo bendiga Padre, igualmente Dios le bendiga Armando. ¿Quién más por acá? Rosario Celaya T, manita haciendo oración. Saludos Padre Miguel, también otra vez de Rosario. Miriam Lugo, corazoncito. Maribel Rojas, saludos. ¿Quién más por acá? ¿Quién más por acá? María Soledad Rico García, gracias. Dios les siga otorgando sabiduría en compartir los temas. Muchas gracias. Si escuchan de repente ruidos de gritos de niños, pues son mis sobrinos, una disculpa. Y si de repente escuchan ruidos de perros, pues es mi perrita, una disculpa. Ya ven, esto no se puede controlar, ya me estoy adaptando. Leti González de Flores, buenas noches, Padre, gracias por toda esta explicación, que Dios lo bendiga. Igualmente, Leti, Dios te bendiga, gracias. José Antonio Alberto Moreno, bendecida noche, Padre Micael, ¿cómo estás? Tarde, pero seguro, aquí tu familia, Alberto Torres, reportándose, gracias por ser tan trabajador y compartir tus enseñanzas.
Pues trabajador a lo mejor no mucho, pero pues es que uno, pues, sepa tú, como que yo creo que estoy adicto al trabajo. Muchas gracias, recen por mí. Maru Ortiz, Maita haciendo oración. Mina GGL. Hola, buenas noches, Padre Miguel Ángel, Dios lo bendiga, gracias, nos ayuda mucho sus reflexiones. Gracias, Mina, Dios te bendiga. Desde San Luis de la Paz, de la comunidad de San Isidro, que quedó hermosísimo, por cierto, la capilla del Santísimo. Por cierto, ya pagué la lámpara, ya la pagué, Mina. Dile a no recuerdo cómo se llamaba, pero dile que ya la pagué, ya no hay bronca, por favor, para que ya se desocupen de eso, se despreocupen de tal asunto. Muy bien, muchas gracias. Bien, sigo por favor con la catequesis sobre la oración. Vamos a ver algunas características que debe tener la oración, claro, iluminado por la Sagrada Escritura. ¿Cómo debe ser? Primera característica, centrado en Dios. Hay una cosa interesante sobre la Madre Teresa de Calcuta. Recordemos que esta mujer consagra su vida a los propios más necesitados desde 1910, que ella nace, y muere en 1997. Cuando se habla de la Madre Teresa de Calcuta, se habla de una mujer que dio su vida por los más necesitados y una caridad extrema, un servicio extremo a los más necesitados. Tiene tantos admiradores como detractores. Los que no la quieren y difunden cosas malas sobre ella la consideran una católica algo cerrada, que demente, que solo se preocupaba por hacer proselitismo y llevar a la gente al cielo. Suele pasar que así se le confunda a algunas personas. Pero esto no es cierto en lo absoluto. Seguramente en los últimos días ha acompañado a más hindús y musulmanes que cristianos. Ha respetado sus creencias religiosas y sus costumbres. Muchas veces ha financiado sus funerales según su rito, raza y religión. Opinó una vez: no importan, todos somos hijos de Dios, creados para amar y para ser amados. Sí, incluso le fascinaban algunas expresiones religiosas y trataba de aprender de ellas. Por ejemplo, ¿cómo rezar? Una vez les dijo a sus hermanas: los hindúes se ponen esta tilaka, un punto rojo, en la frente. Lo usan por belleza, pero tiene un tremendo significado: centrado en Dios. Ojo, si hemos visto a los hermanos hindús ponerse este signo rojo en la cabecita aquí, significa centrado en Dios. Si hemos visto también en el catolicismo a nuestros señores obispos, como el Papa, que es el obispo de Roma, un gorrito en la parte de acá que parece un gorrito como para la mollera, ¿verdad? Aquí se llama solideo, significa solo para Dios, solo dado a Dios, que al inicio, claro, era un gorrito para tapar lo que es el sol, pero después tuvo un significado espiritual. Solideo, solo para Dios, centrado, dado solo a Dios. ¿No sabían? Espero que sí, como católicos que somos. Bien, entonces la oración debe estar centrado en Dios. Esa es la oración, centrado en Dios. Claro, queridos hermanos, que podemos usar de repente algunas técnicas de relajación. Sentarnos de alguna manera, algunos movimientos, algunos estiramientos para poder hacer que nuestra mente se centre en Dios. Claro que sí. Pero la cosa de la oración no es simplemente tener la mente en blanco, no quedarnos simplemente con los ejercicios de relajación anteriores, sino llegar a la relación con Dios. Es lo que nos diferencia del yoga a la oración cristiana. Porque el yoga simplemente sí son respiraciones, es para concentrarnos, es para mantenernos en blanco, para sentirnos amados, para sentirnos en tranquilidad. Pero no se llega a la relación con Dios, al hablar con un tú a tú, cara a cara, como un amigo, con Dios. Es lo que falta, el diálogo. Entonces, no es pecado utilizar de repente algunas técnicas para hacer oración, para llegar al diálogo con Dios. Por eso, centrado en Dios debe ser la oración. Sigamos. El punto en la frente, como hemos dicho ya. Me gusta la expresión centrado en Dios. Resume dos mundos: el mundo de la Escritura y mi vida. Todos nos preguntamos: ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasará conmigo? ¿Con mis hijos? ¿Qué pasará con nuestra sociedad? ¿Qué pasa con este gimiente y saqueado planeta Tierra? ¿Qué es lo que nos espera?
¿En qué debemos enfocarnos? Enfócate en tu sueño, dice el life coach. Buda dice, enfócate en el momento presente. El consultor de los negocios recomienda, enfócate en tu competencia principal. El Dalai Lama dice, enfócate en tu belleza interior. Solo las escrituras se alejan de dar vueltas eternas alrededor de mí mismo. Luego escuchamos. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón. Las atarás a tu mano como un signo. Servirán de recordatorio ante tus ojos. Deuteronomio 6, 4, 6 y 8. Allí está de nuevo el talika, el punto rojo, la marca en la frente. La oración debe estar centrada en Dios. Él es quien nos centra, es decir, nos dirige hacia el bien. Él nos enseña hacia dónde vamos. Ese es el mensaje central. Y por eso es que el cristianismo sin oración, es decir, sin contacto vivo con Dios, es sencillamente impensable. Si usted dice ser católico, dice ser cristiano, dice ser creyente, debe hacer oración. Si no, no es cristiano. Me llama la atención cómo antes del año 2000, un gran pensador llamado von Balthasar, un teólogo protestante, von Balthasar, comentaría, el cristiano desde el siglo XXI tiene que ser contemplativo o simplemente no lo será. Es decir, simplemente entonces no será cristiano, no será católico si no es contemplativo, si no hace oración. Entonces, las demás filosofías y las demás formas de pensar en ocasiones nos dicen, céntrate en ti, céntrate en los demás, céntrate en tu alrededor, en el aquí y ahora. Pero se les olvida una parte. Céntrate primero en Dios, que es tu brújula, es tu confianza. No estoy diciendo que no esté mal tener autoestima, y tampoco estoy diciendo que esté mal hacer caso de repente en sí, en ponernos a nosotros también como alguien importante en nuestras vidas. No, pero debemos tener un sabio equilibrio. Y en primer lugar, Dios, nosotros, nuestra familia, nuestro ambiente, nuestra realización. Pero todo dirigido ¿desde dónde? Desde Dios. Tenerlo en cuenta, porque si no, simplemente nos vamos a quedar pensando como tantas personas que escuchan frases motivacionales, haz lo que tú quieras y lo demás vendrá como sea. No, o sea, es que la brújula del que haz como tú quieras es Dios. Y tenemos entonces la gran seguridad de que lo que haremos será mucho mejor que lo que nosotros vamos a poder alcanzar con nuestras propias fuerzas. Sigamos. Bien, por acá, ya. Bien. Dice por acá una expresión interesante. Y por eso es que el cristiano sin oración, es decir, sin contacto vivo con Dios, es sencillamente impensable. O es tan imbebible como un caldo rancio. Sí, no se puede. Bien, primera cosa de la oración, característica de la oración tomada en cuenta de la Sagrada Escritura, centrada en Dios. Segunda característica, alinearse con Dios. En el Antiguo Testamento ya vemos cómo el orden se convierte en un mundo que se aleja cada día más de su origen paradisiaco. Cada vez más, olas nuevas de destrucción y violencia rompen sobre la humanidad. Aunque hay personas heroicas que se levantan contra el mal, sin la salvación la historia sería un drama interminable. De la maldad, una historia de desastres crecientes. Dios no nos interrumpiría. La salvación y el orden llegan al mundo por la intercesión de Dios en el curso natural de las cosas. Tener en cuenta aquí, por favor, ¿suceden desgracias? Sí. ¿Suceden cosas malas? Sí. ¿Existe el mal en el mundo? Por supuesto. Pero este mal y estas cosas malas que nos suceden tienen un límite. Y Dios no tiene límite.
La vida eterna no tiene límite. ¿A qué voy con esto? A darnos cuenta que el día de hoy tenemos mucho peso en nuestra realidad de lo que estamos viviendo, sin contemplar que esto es simplemente una cosa fugaz de nuestra existencia. Es decir, pensamos que los problemas son eternos, y no es así. Cuando dejamos de contemplar que después de esta vida viene el cielo, nos queda entonces unas ganas terribles de hacer lo que nos dé la gana, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios o destruyendo a los demás. Pero cuando tenemos en cuenta que después de esta vida viene claramente el cielo, nos da fuerza para hacer lo mejor posible en esta tierra y alcanzar la vida que viene, la vida eterna. Claro, hay cosas que lamentablemente Dios no mete la mano para interceder por nosotros. ¿Por qué no? Porque tenemos libertad. Y porque muchas de las cosas que están pasando malas son por la mala libertad del hombre. Tenerlo en cuenta, por favor. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios que se acerca y entabla una conversación con nosotros, de forma inesperada, en la esquina de la calle, en la oficina o mientras cuidamos las ovejas. Así fue con Moisés. No fue Moisés quien tuvo la idea de orar, de platicar. Dios lo hizo centrarse en él cuando estaba en medio de la nada, en una zarza ardiente. Dice, de Moisés podemos aprender que orar es hablar con Dios, junto a la zarza ardiente. Dios inicia una verdadera conversación con Moisés y le confía una misión. Moisés pone objeciones y hace preguntas. Finalmente Dios le revela su nombre sagrado. Así todo a su servicio. Así dejó tomar del todo a su servicio. Así también debemos orar nosotros y entrar en la escuela de Dios. Veamos. En nuestra vida diaria, Dios nos sigue hablando. En hechos sorprendentes, en cosas que no nos explicamos, en acontecimientos que nos piden hacer algo, en necesidades. Dios nos sigue hablando. Solo que nosotros de repente nos hemos quedado ya dormidos. Ya no tenemos tanta sensibilidad de ver las cosas que suceden a nuestro alrededor. Tal vez porque nos abruman, tal vez porque no tenemos tiempo, tal vez porque tenemos muchas cosas que hacer, qué sé yo. Hemos perdido el poder nosotros, hermanos, escuchar la voz de Dios en la cotidianidad. Porque Dios habla en lo cotidiano, Dios habla en nuestra vida diaria. Y cuando Dios habla en nuestra vida diaria, Él toma la iniciativa para empezar el diálogo con nosotros. Ante lo que nos sucede, ante lo que nos pasa, ante algún acontecimiento bonito, alguna alegría, alguna tristeza, allí está Dios, entablando un diálogo contigo. ¿Con la intención de qué? De que Dios te llama a una misión. Recuerdo mucho, yo en el seminario nos hablaban de la vocación, porque claramente tenemos que tener claro si Dios nos ha llamado o simplemente Dios nos saludó. Y me llama la atención que nuestro propio director espiritual, el padre Alfredo Picón, que el día de hoy, por cierto, fue el sepelio de su mamá en la parroquia de los Dolores a las 3 de la tarde. Algunos padres, como 14 padres, pudimos acompañarlo en el sepelio de su mamá. Un gran abrazo y también, por supuesto, mi oración por usted, padre Alfredo Picón, nuestro director espiritual en el seminario mayor. Recuerdo que él nos comentaba, también en la necesidad Dios está hablando. Si uno ve la necesidad de sacerdotes, ahí Dios está hablando. Si uno ve la necesidad de cariño, ahí Dios está hablando. Pero está hablándote no simplemente para que lo contemples, sino para que hagas algo, para que respondas. Esa es la escuela de Dios, ¿no? Te llama para una misión. Pones pretextos que no puedas, que no sé qué tanto. Yo estaré contigo. Creo que casi siempre se nos olvida esa parte, ¿no? Yo estaré contigo. El día de hoy, en la misa del domingo, este domingo hermoso que hemos tenido, me llama la atención que en la primera lectura se comenta eso, ¿no? No tengas miedo, yo estoy contigo. Y una señora me llamó la atención mucho, que me decía, deme la comunión en la mano.
¿Acaso no escuchó la primera lectura que dice no tengas miedo? Recordar, queridos hermanos, que Dios te proteja y que Dios esté con nosotros no significa que seamos imprudentes. Por favor, no estemos apuntalando nuestras creencias imprudentes con la fe. No podamos, por favor, no lo hagamos. No lo hagamos por amor de Dios. ¿Sale? Ojalá usted tampoco sea así. No lo haga por amor de Dios. Bien, sigamos entonces. Podemos entonces aprender, ¿verdad?, que orar, como hemos dicho, es hablar con Dios. Como ya hemos comentado, de que el propio Dios entabla una conversación con él a partir, como ya hemos comentado, de una necesidad, y que el propio Moisés responde a esa necesidad haciendo la voluntad de Dios. Este es el modelo que no ha cambiado hasta hoy. Dios toca a la puerta de cada vida, cada historia. A menudo no escuchamos este toque, pero cuando abrimos la puerta, Él está allí hablándonos. En el Yucat número 470 comenta lo siguiente: uno se encuentra solo, no tiene con quién hablar y percibe entonces que Dios siempre está dispuesto para hablar. Uno está en peligro y se da cuenta de que Dios responde al grito de auxilio. Orar es tan humano como respirar, como comer, como amar. Orar purifica. Orar hace posible la resistencia a las tentaciones. Orar fortalece la debilidad. Orar quita el miedo, duplica las fuerzas, capacita para aguantar. Orar hace feliz. A tu nariz, no, ¿verdad? Pero tener en cuenta entonces, queridos hermanos, que la oración hace bastante bien. Ojalá pudiéramos seguir haciendo oración, ¿verdad? Y esta oración, recordar, a veces me llama la atención que a veces nuestras homilías de los sacerdotes somos un tanto moralistas, ¿no? Recuerdo hace muy poco tiempo platicar con el padre Norberto, que es señor cura de la parroquia de San Diego de Alcalá, en San Diego de la Unión. Un gran abrazo, padre Norberto, que lo aprecio bastante. Padre Norberto Grimaldo Méndez. Y platicamos sobre las homilías. Y él me decía, a veces somos un tanto moralistas, no te vayas a hacer así, moralista. En el simplemente decir que estás mal y que está mal la persona y que es un error la persona, ¿no? También hay que animar, me decía. También la buena nueva es una buena noticia, por supuesto. Y a veces en la oración caemos en la monotonía de decirle a la gente, y que usted casi se la crea, que hace oración simplemente cuando tiene necesidad. Bueno, es que en la necesidad comienza el hablar de Dios. Tienes necesidad y vas a hacer oración, pero el Padre te dijo, es que nomás lo buscan a Dios cuando lo necesitan. Sí, tienes razón, pero no nos sentamos mal, busquémoslo. Aún en la necesidad, Dios nos sigue hablando y por supuesto que nos va a tomar en sus brazos para amarnos. Entonces, háganlo. No tengan miedo, por amor de Dios. Háganlo, por favor. Háganlo. Ahí con la necesidad comienza entonces nuestra relación con Dios. Entonces, orar es tan humano como poder amar, comer, respirar. Tanto así que diría el propio Joseph Ratzinger, ¿verdad? Nuestro ahora Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, comentaría que las personas que no hacen oración, que la oración es como el aire a los pulmones. Un católico asfixiado es aquel que no hace oración. Rezar, por tanto, orienta en un mundo desorientado. Los cristianos llevan un punto invisible en la frente. Uno podría decir, llevan una estrella en el pecho, un misterio que les guía infaliblemente, que les alinea con Dios. Hacer oración es buscar la voluntad de Dios en mi vida. A veces en la oración uno no puede empezar a hacer esto, ¿verdad? A veces pareciera ser que no sucede esto. Y para esto sirve, como dirían por ahí, un amplificador espiritual. ¿Quién podría ser un amplificador espiritual? Un director espiritual. Un sacerdote, un consagrado, una consagrada que pueda ayudarte a buscar la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo que hace un director espiritual. Porque a veces uno solo no alcanza a distinguir qué es lo que quiere Dios para mí. Ante una necesidad, ¿cómo respondo? No alcanzo a comprender o no alcanzo a verlo. Y cuando sucede eso en la oración nos confundimos un poco
podemos recurrir con un sacerdote. Claro, no recurran por favor con el sacerdote dentro cuando está confesando, no, sino más bien por favor traten de buscar al sacerdote en otros horarios y decirle: Padre, quiero dirección espiritual, es que no entiendo cómo está esto de mi vida, no entiendo qué es lo que quiere Dios de mí, no entiendo esta parte, por favor escúcheme. Y el Padre lo que va a buscar es escucharte, nunca mandarte que hagas algo, sino buscar la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo que busca el sacerdote. Entonces, por favor, si de repente sucede eso que nos confundamos, traten de buscar un buen director espiritual. ¿Quién puede ser un director espiritual? Pues cualquier sacerdote, ¿no? Que vemos que me simpatiza, que veo que sí tiene preparación, que veo que puede escucharme, que tiene el tiempo necesario para hacerlo. A mí algunas personas me han dicho: Padre, ¿puedes ser mi director espiritual? A veces digo que no por el tiempo y a veces digo que no por la lejanía de las personas, ¿no? Porque un director espiritual más que nada al inicio tiene que ser tu amigo. Una persona que camina contigo para buscar los dos la voluntad de Dios. Vaya, interesante, ¿no? Y esto, por favor, todos tenemos derecho a un director espiritual. Espero que la gente que me está escuchando, por favor, ponga aquí en los comentarios quién de ustedes tiene director espiritual. ¿Quién? Vaya, porque si lo tienen, manita arriba, genial, felicidades. Es lo que nos hace falta bastante. Bien, por tanto, ya hemos visto algunas características de la propia oración desde la Sagrada Escritura. Primera, centrado en Dios. Segundo, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que si hacemos oración centrados en Dios, es para buscar su voluntad. Segunda, alineado a Dios para buscar su voluntad. Las dos cosas que hasta ahorita, desde ese momento, hemos tratado de comprender. Vamos, la tercera característica. Orar con Jesús. Si orar significa estar en contacto con la fuente suprema de todo, entonces solo uno fue el maestro en la oración: Jesús. Jesús es el punto hacia el que discurren todas las líneas de las Sagradas Escrituras. Todas las oraciones, alabanzas, peticiones, agradecimientos y lamentos corren hacia Jesús. Esta recitación de los salmos que ha durado milenios, este grito interminable en millones de monasterios, iglesias y catedrales, es hablar, gritar, regocijarse en, con, a través de y hacia Jesús, como si todas las aguas que fluyen hacia Dios deberían pasar por este único canal. No hay ningún cristiano que rece sin pasar por Jesús. Él es nuestro modelo de ser hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Hablarle como un padre, pero que siempre se haga tu voluntad, no la mía. Dame la fortaleza para seguir adelante. El mejor ejemplo de Jesús orando en el Monte de los Olivos. Jesús es plenamente humano y reúne en sí todo el temor humano. A mí me encanta esto de la parte de la oración de los olivos, O sea, Jesús está sudando sangre. Y fíjense que viendo un poquito esta parte, un documental hace poco tiempo en Rome Report, que Rome Report, recuerden, es la agencia de noticias del Vaticano, genial agencia de noticias, y de repente hacen algunos documentales. Llama la atención, ¿verdad?, que comentan que la propia sangre, en ocasiones llega una persona así a sudar sangre, que se le revientan los propios vasos capilares por tanta presión psicológica y tanta presión sanguínea que llega a tener este sangrado en alguno de los poros de su cuerpo. Esto puede llegar a ser, sí, quiere decir que Jesucristo estaba turbadísimo de manera humana. O sea, no nomás, ay, me turbé poquito. No, fue una cosa horrible, una ansiedad tremenda, un susto horrible. Huerto de los Olivos. Con sus manos alzadas al cielo, suda sangre. Jesús traslada el drama de todos los fracasos en la tierra a la confianza de que con Dios todo saldrá bien al final. A veces nos llevamos a pensar que el mal siempre va a durar. El mal tiene fecha de caducidad. Dios no. Es una de las cosas que siempre tendremos que tener en la cabeza. El mal tiene fecha de caducidad. Dios no.
Por eso dice allí donde ya nada funciona: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Llegamos a esta confianza de decirle a Dios que se haga tu voluntad, no la mía, ya hasta el momento de darnos cuenta de cómo es Dios. Yo confío en una persona, yo confío en Dios porque lo conozco. Si no lo conozco, no voy a confiar. Por eso siempre el trato con Dios y buscar cómo es Él, cómo es con nosotros. Y cómo es Él y cómo es con nosotros, lo buscamos en la Sagrada Escritura cuando leemos los Evangelios. A mí me gusta cómo podemos ver cada una de esas escenas en nuestra cabecita, o alguna película, la de Mel Gibson, la que usted quiera, La Pasión de Cristo, la que quiera. Cómo llena el alma ver la propia humanidad y la propia misericordia y cercanía de Jesús con la gente que somos pecadores. Vaya, es una cosa genial, ¿no? Acercarse a Dios Padre para pedirle, para suplicarle y saber que al final lo que vaya a suceder será lo mejor. Por eso, queridísimos hermanos, por favor, cuando hagamos oración, siempre que se haga tu voluntad, mas no la mía. En el sentido de que yo ya hice todo lo que podía hacer, ya no sé qué más hacer, pero se haga tu voluntad, no la mía. No simplemente de, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro, y Señor, que se haga tu voluntad. No, tampoco no, o sea, hay que ponerle nuestra parte, como ya hemos dicho, ¿no? No todos se lo dejemos a Dios. Sigamos. Todo el Evangelio de Juan gira en torno a esta única y decisiva relación, que se menciona y expresa repetidamente: la relación del Hijo con el Padre. Esta relación conduce a las profundidades de Dios, al amor mismo, y es poderosa, lo suficientemente poderosa como para cambiar el mundo. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. La relación de un papá con su hijo. Abba, Padre. La palabra Abba es usada por los niños arameos por sus primeras palabras de balbuceo, Abba. Y así Jesucristo nos invita a hablarle a Dios Padre, Abba, papá, papito. Primeras palabras, con una confianza terrible de que es nuestro Padre. Sé, hermanos, que no todos tenemos esta confianza hacia Dios. Como he dicho, se busca en la práctica, porque es complicado en ocasiones hacer oración y por supuesto tener esta conciencia de que somos hijos de Dios. Pero siempre la idea es hacer práctica. No te venzas. Los cristianos creemos que todo, y eso quiere decir todo, ha sido entregado en las manos de Jesús, hasta las más pequeñas preocupaciones de nuestra vida cotidiana y de nuestra familia. Así, cuando nos centramos en Jesús, cuando estamos en una relación de oración con Él, estamos realmente en el corazón de las cosas, con nuestro querido Padre. ¡Qué bonito! A Jesús ya se le encargó de una manera tu relación, tu vida, se le encargó nuestra existencia, y cuando estamos en oración con Él, simplemente estamos refrendando esa confianza de que Él no nos va a abandonar, de que Él está ahí con nosotros, de que estamos para Él y Él para nosotros. Sigamos. El Yucat número 467 dice: aprender de Jesús a orar es entrar en su confianza sin límites. Una confianza con Dios Padre sin límites. Unirse a su oración y ser conducido por Él, paso a paso, hacia el Padre. El Padre es, en cierto sentido, el tilaka en la frente de Jesús. O sea, centrado en Dios Padre. Y la oración más corta y poderosa del mundo, la señal de la cruz, es el tilaka de los cristianos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, hablarle con confianza a Dios Padre. Cuando hagas oración, trata de visualizar con quién estás hablando. ¿Con Dios Padre, con Dios Hijo o con Dios Espíritu Santo? ¿Con quién de los tres? Porque no tenemos un Dios sprite, simplemente Dios, algo difuso, una energía, un ser supremo que está allá arriba contando aviones. No, es un ser personal.
Dios es persona porque se relaciona con nosotros, porque buscó la relación con nosotros. Por eso cada vez que hagamos oración, siempre estar pensando, concentrados, por favor, ¿a quién le estás hablando? Y esto es genial. ¿A quién le estás hablando? ¿A Dios Padre? ¿A Dios Hijo? ¿O a Dios Espíritu Santo? Y si es a Dios Padre, háblale con esa confianza terrible de un hijo que lo busca. Aunque seamos hijos ingratos como el hijo pródigo que lo busca al final cuando tenemos ya muchos problemas, no importa, búscalo. Búscalo. Los padres te podremos decir, qué ingrato eres, pero Dios Padre te va a decir, bienvenido hijo mío, bienvenido a mis brazos. Allá, una cosa genial, ¿no? Bien, vayamos hermanos ya cerrando nuestro programa. Ya hemos durado 1 hora, bendito sea Dios, 70 minutos, miren nomás, 70 minutos. Ya son casi las 12 de la noche, no, 11:15 de la noche. Vamos entonces a terminar, queridos hermanos, ya nuestro programa del día de hoy. Uno de los grandes maestros de la fe, Francisco de Sales, dijo, cuando tu corazón se aleje o sufra, tráelo de vuelta a la presencia de tu Señor. Y aunque no hayas hecho nada en toda tu vida, excepto traer tu corazón de vuelta y colocarlo de nuevo en la presencia de nuestro Dios, cada vez que se haya alejado, entonces habrás cumplido con tu vida. Es decir, estar siempre en la presencia de Dios. Me llama la atención que el Papa Francisco comentaría, hacer oraciones, dejarse mirar por Dios. Es casi la misma idea de Francisco de Sales. Trae de vuelta a la presencia, tu presencia, a la presencia del Señor. Papa Francisco diría, la oración es dejarme mirar por Dios, que Él me vea. Esa confianza de saber que alguien me carga, que alguien está conmigo. Eso es hacer oración. Ese es el producto de hacer oración. Terminar y en el momento mismo de la oración saber que no estoy solo. Tanto da necesidad de la oración, queridos hermanos, el día de hoy, que vaya, hasta algunos psicólogos lo recomiendan bastante, ¿eh? Hagan oración, ya que a veces no sabemos cómo hacerla, pero el día de hoy ya te he dado algunas pistas para que hagas oración, para que lo hagas. Y como diría el Papa Francisco, aunque a veces él dice, yo siento que la oración es que Dios me vea, y yo lo veo a él en un diálogo de amor, diálogo de amigos, él comenta, en ocasiones me quedo dormido haciendo oración, pero con la convicción de saber que Él me ve. O sea, que estoy en las manos de, que estoy que alguien me carga, que no estoy solo, ¿no? Sale, queridos hermanos, hasta aquí el día de hoy hemos terminado nuestro programa. Agradezco a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy, desde el inicio hasta el final de nuestro programa. El día de hoy pues no hubo chistes, lamentablemente, no sé qué haya pasado, ¿verdad? No mandaron sus chistes, pero no se preocupen. No se preocupen, aquí está un payaso que los hace reír un ratito. Agradecemos a la gente que ha mandado sus mensajes. Voy a leer alguna de la gente que ha mandado algún mensajito, algún emoji, alguna cosa. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Vamos a ver, me voy a posicionar donde me quedé, una disculpa, para que lo tengan en cuenta, por favor. Bien. Lupe Torres, un emoji. Muchas gracias. Luz María, manitas haciendo oración. Luz María, saluditos, bendiciones. Gracias, Luz María, Dios te bendiga. ¿Quién por acá? Licha Márquez, hola Padre Miguel, buenas noches. Buenas noches, Licha, desde San Luis de la Paz. Dios te bendiga, mi hija, y a toda tu familia. ¿Quién más por acá? Betty Valenzuela, manitas haciendo oración, muchas gracias. Estela Hernández, corazoncito, muchas gracias. Andrea Villegas, manitas haciendo oración, muchísimas gracias. ¿Quién más por acá? Evelyn Serrano, Efetá, Dios siempre te escucha. Por supuesto, siempre está para escucharnos. Alejandra Cervantes, corazoncito haciendo oración, corazoncito, por favor ahí. Ali Rubio, corazoncito, muchas gracias. ¿Quién más? Pues creo que son todos los comentarios que nos han llegado el día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que se conectó con nosotros. Betty Valenzuela, muchas gracias. Dios lo colme de bendiciones. Saludos igualmente, Betty. Ojalá te haya ayudado de algo lo que he dicho el día de hoy. Padre Miguel Ángel Arellano del Río, saludos de la tierra de las balaceras a todas horas. Tento vato. Fresnillo, Zacatecas. Te pasas, Miguel.
Luz Marial, muy buen tema. Me da risa el padre Miguel. Te pasas, vato. Ya sabes que, ay, Dios mío, estoy con tus ocurrencias. Te pasas, morro. Saludos desde la tierra de las balaceras a todas horas. Fresnillo, Zacatecas. Un saludo, padre Miguel. Ah, padre Miguel, mandó un chiste. Es que es bueno para mandar chiste este vato. Bueno, chiste. ¿Qué es lo que principalmente se necesita para prender una vela? Pues un cerillo, ¿no? Que la vela esté apagada. No manches, Miguel. ¿Qué necesitas para que una vela se prenda? Pues que esté apagada, ¿no? Felicidades, Miguelito. Comiste payaso el día de hoy. Luz María, el Espíritu Santo le ilumine siempre o me elimine también. Gracias. Bueno, les comento. Toda la semana que viene, de lunes a viernes, estaré un poquito desconectado de las redes sociales. No voy a subir videos, no voy a subir audios, no va a haber absolutamente nada, para que por favor se tranquilicen y digan, ay, el padre Miguel no me mandó el día de hoy nada, ¿por qué? O ¿por qué no subió nada a su página de Facebook, a su página o a su canal de YouTube? Estaré en Ejercicios Espirituales la semana que viene, del lunes 6 hasta el viernes. No estaré. Entonces, para que por favor no se vayan a preocupar, recen por mí, por amor de Dios. Todavía estoy en ver si voy a ir el martes con los enfermos. Ya ven que soy capellán COVID. Estoy viendo si me van a dar chance o no de poder venir a Dolores y hacer la visita. Y si no, pues bueno, estaremos haciendo oración. ¿Sale? Entonces, les doy muchas gracias a la gente que tal vez de alguna manera va a hacer oración por mí de antemano, que tanta falta me hace ya hacer ejercicios espirituales. Vamos entonces, queridos hermanos, a hacer oración al final de este programa. Recuerden que estamos tratando ya de hacerla, quedarnos un momento de silencio y hacer oración por nuestras peticiones muy personales. En especial, como he dicho, quiero pedir mucho por el eterno descanso de la señora Elodia, si no mal recuerdo, mamá del padre Alfredo Picón, que falleció. Su mamá, fuimos el día de hoy a las 3 de la tarde, como he dicho, a la misa de cuerpo presente en la parroquia de los Dolores. Y también por la mamá del padre Cecilio. Padre Cecilio es un sacerdote ya grande, pero siempre de buen humor, y buenísimo el viejo para darnos clase, nos dio ontología. Su hermana, una de sus hermanas falleció, partió a la casa del padre, y bueno, vamos a hacer oración por ellas. También hacemos oración por la fortaleza para nuestros sacerdotes. Hacemos oración también por los niños que de alguna u otra manera están siendo afectados por esto del coronavirus, por los maestros, que ya están saliendo algunos, ¿verdad?, que están contagiados, para pedirles fortaleza. Y bueno, pidamos a Dios por nuestra propia conversión y que nos ayude siempre a hablar con Él. Hagamos oración entonces. Momento de silencio, por amor de Dios, te invito a que lo hagas. Muy bien. Pues agradecemos a Dios, hermanos, el día de hoy, el don de la vida que nos ha dado. Muchísimas gracias. Armando Granados comenta por acá: muy buenas noches, padre, que descanse. Muchas gracias. Hemos sido ya casi 50 personas haciendo oración. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Les doy la bendición para poder despedirnos y dormir de lo rico. Padre Miguel Ángel Arellano del Río, vamos a hacer algo. Necesitamos cantar nuevamente Chabela. Necesitamos enlazarnos, yo creo, más adelante. Dame chance de ver lo de los horarios y demás. Y yo creo que pronto daremos alguna sorpresa, padre Miguel. ¿Sale? Entonces, tú tranquilo, por amor de Dios. Esta semana, les digo, estaré de descanso espiritual, retiro espiritual, para que me tengan un poquito de paciencia. No voy a subir ningún video, ningún audio, nada. Voy a tratar de que sea realmente un ejercicio espirituales. Entonces, pues, para que por favor lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho, queridísimos hermanos, pórtense bastante bien. Y antes de despedirnos, tengo que hacer la mención de nuestros patrocinadores.
Recuerda, querido hermano, que tienes de repente hambre, algún antojo en San Miguel de Allende, fragua de la Independencia. Si tienes algún momento que tienes hambre, qué sé yo, por amor de Dios, puedes llamar y buscar Prego Pizza, que están los martes y viernes de 2 de la tarde a 10:30 de la noche en el teléfono que aparece en pantalla, 415-107-5842, por WhatsApp, y marcarle, decirle quiero tal pizza, quiero tal asunto, quiero tal cosa. Está bastante rica esta pizza. No es por aquellas pizzas así grasosas, grandotas, no. Son delgaditas, crujientes, muy sabrosas. Yo he probado algunas, bendito sea Dios, riquísimas. Por tanto, tienen ahí de carnes frías, mexicana, funchi, olive, hawaiana, y la especialidad de la casa, que a un servidor le gusta bastante, la Prego Pizza, que se siente ahí el quesito sabroso, una cosa rica, casi con un vinito tinto, no sé, una cosa tremenda, una experiencia rica. Las pizzas más católicas de San Miguel de Allende, Prego Pizza. Si algunos preguntan, ¿es el negocio del padre? No es mi negocio, es el negocio de unos amigos que han sido para mí un servidor bienhechores desde que he estado en San Miguel de Allende hasta la fecha. Me han ayudado bastante, de manera económica, de manera estimativa, de muchas maneras me han ayudado. Por eso les comento, Prego Pizza. Por favor, si alguien quiere en alguna ocasión llenar ese antojito cuando vayas a San Miguel de Allende. Recordemos que están pedidos a domicilio, o puedes ir tú a la dirección que ellos te digan por WhatsApp. Y recuerda, por favor, que las piezas son la pizza es de 30 centímetros con 8 rebanadas. Solamente hay de esa medida y están sabrosísimas. Yo las he probado. Se los recomiendo. Sale, muchísimas gracias. Cuídense, queridísimos hermanos. Gracias a la gente que se va despidiendo ya de nosotros. Mar Ortiz, que Dios lo bendiga, buenas noches. Néstor Espinosa, saludos, Padre, bendiciones. Licha Márquez, Dios lo bendiga, Padre Miguel. Muchas gracias, que todos tengan buena noche, que descansen y recuerden que... Bye.